¿sí? Que es hablar un poquito de exploración física reumatológica. Ya que no hemos visto nada de reumatología como tal durante lo que va del parcial. Que por cierto, se acerca a su fin. Entonces ya tengo que hablarles del tema del examen de semana que viene. Ojo, les digo esto porque ya me lo preguntaron al final y me dijeron, doctor, ¿y esto en qué parte de la exploración neurológica va? Yo, en ninguna, ¿sí? Esta es exploración reumatológica, es una cosa completamente aparte, ¿sí? No ha metido en ninguna parte de lo que hemos hecho antes, es algo completamente distinto, ¿sí? Entonces, la exploración física reumatológica, al igual que la neurológica, se puede hacer más extensa o más corta dependiendo de la sospecha diagnóstica, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un paciente con artralgias en manos, pues habitualmente lo que más vamos a ver es manos y vamos a dejar probablemente un poco de lado el tema axial, etc. Sin embargo, como les dije cuando empezamos a ver el tema de neuro, mi recomendación para ustedes... ¿Está sucio ahí, no? Pero no está mojado. Vale. Eso está sucio. Es, al principio al menos, intenten siempre hacerlo todo, ¿sí? Aunque ustedes crean que el paciente no tiene nada de ese nivel, por dos motivos. Primero, están recién empezando, con lo cual les falta algo todavía muy importante, experiencia, ¿sí? Y no es porque sean malos, sino porque no llevan tiempo todavía, entonces realmente el ojo clínico transforma mucho la experiencia. Y segundo, para que así se les queden las cosas con más facilidad. Porque si haces las cosas muchas veces en el mismo orden, ¿sí? Cuando lo vayas a hacer una vez más, va a ser más fácil de recordar que la vez anterior, ¿sí? Entonces, empecemos primero con el tema de inspección general. En la inspección general, esto va antes de hacer la exploración por regiones. Lo primero que vamos a explorar es al paciente en posición anatómica, ¿sí? Recuerden que la posición anatómica es con el paciente de pie, en bipedestación, y las manos hacia adelante, en supino, ¿sí? Luego le vamos a pedir al paciente que lleve las manos por detrás de la cabeza para ver también un poco el tema del rango de movimientos y vemos los movimientos de rotación externa e interna del miembro superior. En miembro inferior vamos a hacer también los movimientos de rotación. Estos los vamos a ampliar un poquito más cuando vamos a la parte por regiones, ¿sí? Y luego también tenemos que ver el plano axial, es decir, el eje de la columna del paciente, para ver si hay o no alteraciones en el mismo. Y aquí lo que solemos hacer de entrada es valorar la flexión del paciente, ¿sí? Entonces le van a pedir al paciente, ponte miedo, que se ponga con los pies juntos y que se trate de tocar las puntas de los dedos con las manos. Los dedos de los pies. Entonces, un segundo. Otra de las cosas que visualizamos en la exploración son las alteraciones de la estática vertebral, es decir, las alteraciones de las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral. Recuerden que la columna vertebral tiene curvaturas tanto en sentido anteroposterior como en sentido lateral, aunque en el lateral pareciese que no, sí que las tiene, ¿sí? Y la primera que vemos es la escoliosis. La escoliosis es una mayor pronunciación de la curvatura en sentido lateral, ¿sí? Muchas veces es muy notoria como el gráfico que está a la derecha. En esos casos, aparte de la desviación de la columna que se puede hacer evidente o no, hay otros datos indirectos que podemos ver en algunos pacientes en los que no sea tan claro, como el hecho de tener un hombro más elevado, la escápula del otro lado más baja, ¿sí? Una de las caderas más elevada que la otra, y cuando el paciente flexiona en la posición en la que se puso Miguel, antes de tocarse los dedos entre sí, una elevación un poco más llamativa hacia un lado del tronco. Y luego están las que se dan en sentido anteroposterior, que pueden ser tanto por aumento como por disminución. Las que son por aumento incluyen la cifosis y la hiperlordosis, mientras que las que son por disminución incluyen las rectificaciones, ¿sí? Que se puede ver tanto a nivel cervical, dorsal lumbar, y habitualmente están relacionadas con contracturas musculares, casi siempre postraumáticas, ¿sí? O por dolor. Y la rectificación es una manera, entre comillas, de adoptar una postura un poco antiálgica. Y luego ya pasamos a la exploración regional, ¿sí? La exploración regional, lo primero que vamos a ver son las manos. Entonces, lo primero es la inspección. En la inspección tenemos que visualizar si hay lesiones cutáneas o lesiones ungueales, si hay cambios de coloración y vascularización, si hay tumefacción, deformidades. ¿Qué podemos ver en los gráficos? Uña con onicomicosis. No, se parece pero no es. Se parece igualito.
En la primera que hay, en la A. Uñas. Están picaditas. ¿Cómo se llama? Muy bien, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. ¿Qué cosa? Dermatología. Que las uñas como que están picaditas. Pitting. Que se come Pitting la unguial. ¿Qué se llama? Pitting. Pitting. pitting, Sí, como si fueran pequeñas mordeduras chiquitas. Pues. ¿Sí? pero es por una enfermedad que se come las uñas. Habitualmente cuando tienes depresiones en la uña suelen ser traumáticas. Esto es que te golpeas el dedo con algún sitio y se hace una pequeña depresión. Pero en estos casos hay muchos punteaditos, ¿sí? Como si le hubieses picado muchas veces la uña. ¿Sí? Ah. En la derecha se ven unas uñas con manchas en gotas de aceite. ¿Sí? Esas dos alteraciones son típicas de la... En el grupo ayer ni se contestó. Sí, lo sé, pero no tiene que decir. Artritis No me reumatoide. hizo que estaba ayer, Para que que se le haga. contestó. En gotas de aceite. Perfecto. ¿En eso estás pensando? ¿Qué cosa? Ah, pensé que estabas pensando en algo. Son típicas de artritis psoriásica, ¿sí? No, por ahí. Son los mismos artritis reumatoide. Ya lo verán, ya lo verán. Sí, la Listo. tengo. Luego Eso sí me tenemos vi. las deformidades de las articulaciones de las manos. La primera tenemos la ráfaga cubital, ¿sí? Una desviación de las articulaciones metacarpofalángicas hacia cubital. Recuerden que el borde cubital es el borde medial y el borde radial es el borde lateral, ¿sí? Luego está la mano cuadrada, que es muy típica de la artrosis o de la osteoartritis. Esa no es la mejor foto. Si ustedes ponen la mano así, ustedes se van a dar cuenta de que quizás es una pequeña prominencia. ¿Sí? Pónganla así juntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que esta prominencia se pierde y queda esto recto, como si fuese un cuadrado. ¿Sí? Hay que poner un poquito de imaginación, pero parece un cuadrado. Luego tenemos la deformidad en ojal. ¿En qué consiste la deformidad en ojal? Eso no es lo de El cuello de ¿no? cisne. No, No, eso esa es es la de muy abajo. diferente. El ojal Es es solamente una flexión de la... una flexión del proximal y hiperextensión del distal, si no me equivoco. ¿De qué dice? O sea, ¿de qué? De las falanges. De las falanges. Flexión de las... De la O sea, articulación. De la articulación metacarpofalángica. No, de la O sea, se extiende la A metacarpo. ver. Interfalánica proximal. ¿Cuál? Pero ¿cuál deformidad? En ojal. Ajá, ok. ¿Y qué más? Ya, Y- hiperextensión de la... De la distal. Vale, perfecto. ¿Y el cuello de cisne? En cambio, esa es Esa es hiperflexión de la distal y hiperextensión de la... Muy bien. ¿Y el pulgar en Z? Esa era... Ahí sí viene la... Esa es la metacarpiana. Ajá, no. Sí, sí. Metacarpiana. Tiene que ver con la No metacarpiana. era de la... De De cagarla, ¿qué iba a decir? A ver, es... No era flexión del metacarpofalángica. Ok. Sí. Metacarpofalángicas y hiperextensión de ¿De la la? distal. ¿Distal o proximal? No, pues Sería... Eso. Ah, claro. En el pulgar solo hay una interfalángica, pero solo hay dos falanges. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, hiperextensión de la única interfalange que tiene. Muy bien. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Luego tenemos el tema de la palpación, ¿sí? Lo primero es la parte de inspección, ahora tenemos la palpación. Esas son las maniobras que utilizamos para palpar tanto las metacarpofalángicas como las interfalángicas proximales, ¿sí? Las metacarpofalángicas, para poder palparlas con los dos dedos, habitualmente más que usar estos dedos solemos usar los dos pulgares, ¿sí? Lo podemos usar también desde aquí. En esta zona de aquí se realizan presión, ¿sí? Donde está la articulación. No aquí donde, en el llamado nudillo, porque esto realmente es hueso, esto no es articulación. Es aquí abajo. ¿Y hasta dónde hacen presión? Hasta que ustedes vean que se pone blanco su lecho unguial. No va a ser como alguien que él me dijo, hasta que se ponga blanco el lecho unguial del paciente. Entonces, mucha presión, ¿sí? Y luego las interfalángicas proximales y distales se pueden palpar con 2 o con 4 dedos, ¿sí? Habitualmente les vamos a recomendar hacerlo con 4 dedos. Entonces, 2 dedos sostienen hacia los lados y 2 en sentido anteroposterior, ¿sí? Y hacen presión. Si la articulación ya está tumefacta, ya está eritematosa y el paciente comenta dolor, no hace falta hacer esto porque ya sabes que está inflamada. Esto lo hacemos cuando el paciente no cuenta mayor síntoma,
hasta que ustedes palpan y eso genera dolor, ¿sí? Luego tenemos el tema del rango de movimientos del carpo. Ahí tenemos movimientos en flexión, extensión y las desviaciones. Siempre hacemos esto de manera pasiva, ¿sí? Entonces ustedes cogen la mano del paciente y le hacen la flexión de la mano, la extensión de la mano, la desviación hacia cubital y la desviación hacia radial. Normalmente esos son los ángulos máximos que se suelen llevar. Si el paciente no consigue llegar hasta ese ángulo de movimiento de la articulación, eso probablemente implique que al estar disminuido que hay alguna patología en esa articulación. Ahora, ¿qué es lo que suele pasar? Cuando está restringido tanto en la movilización pasiva como activa, lo más probable es que el daño sea más que nada articular. Listo, luego vamos al codo, ¿sí? Y en el codo, como veremos también un poquito más adelante, una de las primeras cosas que hacemos son las maniobras para cuando el paciente tiene un codo doloroso, ¿sí? Ver si hay epicondilitis o epitrocleitis, ¿sí? Recuerden que el epicóndilo está aquí y la epitroclea, que es el epicóndilo medial, está acá. Entonces, ¿cómo hacemos la maniobra para epicondilitis? Sostenemos la mano del paciente y le pedimos al paciente que haga la extensión del carpo contra resistencia. Recuerden que extensión del carpo, flexión del carpo, ¿sí? Recuerden que ese es el movimiento. Si el paciente tiene epicondilitis, al hacer la extensión forzada, o sea, contra resistencia del carpo, el paciente va a sentir dolor en el epicóndilo, ¿sí? Y es todo lo contrario a la maniobra para epitrocleitis. Aquí lo que hacemos es una flexión contra resistencia del carpo, ¿sí? Y si hacemos la flexión y genera dolor aquí, pues estamos hablando de una probable epitrocleitis, ¿sí? Y luego está la palpación del codo como tal. Normalmente, si ustedes se tocan su codo, van a ser capaces de introducir sus dedos, porque se forman como un par de protuberancias, perdón, de escotaduras allí, donde prácticamente su dedo podría ingresar, ¿sí? Entonces, cuando el paciente tiene una artritis de codo, normalmente ustedes van a palpar aquí una prominencia, no van a ser capaces de poder introducir su dedo y va a generar dolor a la palpación, ¿sí? Luego tenemos el hombro. Recuerden que en el hombro valoramos la cintura escapulohumeral, ¿sí? O la cintura superior. Aquí vemos la articulación esternoclavicular, la acromioclavicular, que son las principales articulaciones que solemos explorar con patologías asociadas. Lo primero que vemos son los movimientos activos, es decir, todo lo que es activo es que el paciente lo haga sin ayuda nuestra. Movimiento de flexión, la flexión del hombro es hacia adelante, ¿sí? Hasta 180 grados. La extensión, que es hacia atrás, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa, ¿sí? Luego tenemos las maniobras de Apli, que son maniobras que en caso de positivizarse suelen estar relacionadas con patología del manguito de los rotadores, ¿sí? O subacromial. Entonces, en la primera, Apli 1, le piden al paciente que por detrás de la cabeza lleve el brazo hacia el omóplato contralateral, se toque el otro omóplato, perdón. Y luego en la Apli 2, ese mismo brazo, pero por la parte de abajo y con la palma hacia afuera, se toque por la parte de abajo del omóplato. Eso genera dolor o no hay capacidad para hacerlo habitualmente por dolor. Lo más probable es que el paciente tenga una patología del manguito de los rotadores, ¿sí? Luego tenemos los movimientos pasivos. En los movimientos pasivos son realmente los que vimos anteriormente: abducción, aducción, flexión, extensión, pero en lugar de pedirle al paciente que los haga por su propia cuenta, nosotros movilizamos la articulación del paciente, ¿sí? Probablemente esta sea una de las que más se usen, el tema de la abducción pasiva, porque cuando se genera dolor entre los 70 y los 120 grados de abducción pasiva, suele estar relacionado con patología del manguito de los rotadores. Luego también hacemos las rotaciones, externa e interna, todas pasivas. La aducción pasiva, que esta en cambio nos hace pensar en la explicación de la articulación acromioclavicular o esternoclavicular. Y luego vamos ya al tema del miembro inferior. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Tienen practicado un poquito el tema de la palpación, sobre todo articulaciones? A ver qué tal. Sí. Ya. Nos toca rodilla. Entonces, pasamos al miembro inferior. Empezamos con la cadera, seguimos con movimientos pasivos, ¿sí? Primero flexión pasiva, la flexión de la cadera, estamos hablando de la cadera, ¿sí? Con esa angulación de 35 grados. Y luego las rotaciones, para las cuales hacemos flexión tanto de la cadera como de la rodilla y rotamos
la extremidad hacia interna y hacia externo, ¿sí? ¿Qué es lo que les va a decir hacia dónde está rotada la cadera? La rodilla. Si la rodilla está yendo para adentro, rotación interna de la cadera. Si la rodilla está yendo para afuera, rotación externa. Y luego lo vemos con alguien ahí en el suelo. Miguel. seguro. Miguel. Probablemente Miguel. Luego tenemos la abducción y aducción, ¿sí? Así como miembro superior. Abducción es separar, aducción es hacia medial. Y la extensión pasiva de la cadera, que es con el paciente boca abajo, ¿sí? Y intentamos extender, ¿sí? Extender es llevar la pierna hacia la parte de atrás. Ok. Luego vamos a la rodilla, lo primero es inspección, vemos la alineación de la rodilla, normalmente deberíamos hacer una línea recta, pero en algunos casos se puede angular y eso genera deformidad. Entonces, ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿qué pasó? Qué crueles que son. Parece pico. Entonces, cuando el paciente tiene un ángulo hacia afuera, o una dirección hacia afuera, hablamos de valgo de rodilla o genuvalgo, y cuando es hacia adentro, como si fueran dos paréntesis, hablamos de un valgo de rodilla o genuvalgo, ¿sí? También lo que podemos tener es una deformidad de la rodilla en sentido anteroposterior, es decir, seguramente alguna vez habrán visto a alguna persona de esas que pueden hacer como una hiperextensión de la rodilla y se genera como una curvatura hacia atrás, pues se llama recurvatum. No recuerdo. Luego, en la inspección tenemos que ver también pues, si las rodillas son simétricas, según está tumefacta, si hay cambios en la coloración, atrofia muscular, deformidades, y luego viene el tema de la palpación, ¿sí? Hacemos un par de maniobras, la de peloteo rotuliano, que es para ver si hay artritis en la rodilla, o sea, si hay acumulación de líquido. Esto ya ahora lo vamos a explicar con alguien, ¿sí? La oración de bucopopliteo, que es la parte posterior de la rodilla, sobre todo para ver un poquito del quiste de Baker, que muchas veces cuando se rompe puede producir dolor. En la parte posterior se puede agrupar como una especie de masa a ese nivel. Y la maniobra de cepillo rotuliano, que también nos ayuda a ver lo mismo, ¿sí? Si se aparece dolor o hay crepitación. Hasta ahí. Necesitamos un voluntario, a que se le pueda ver la rodilla. Tranquilo que el piso está limpio. Se nota. A ver, entonces, ¿qué hacíamos con la rodilla? O vamos con la cadera. ¿Qué hacíamos con la cadera? Flexión y extensión. Flexión, ¿sí? Luego, rotación Interna. interna, Interna. ¿sí? La rodilla va para adentro, es la rotación interna de la cadera, y externa. ¿No duele? No. ¿Tampoco? Ahí, nada. Vale, genial. Y luego, ¿qué más hacíamos? La extensión, que esa es con el boca abajo. ¿Sí? Vale. Yo no se le iba a pedir, pero ya que se ofreció voluntariamente. La rodilla. Entonces, así mismo, se flexiona la rodilla y hacia arriba. ¿Sí? Eso es extensión de la cadera. Listo, voy a ponerte boca arriba. Ahora sí vamos. Ya, listo. Y luego vamos con el tema de la rodilla. ¿Sí? Luego vamos con el tema de la rodilla. ¿Sí? Entonces, para la maniobra, tú metes del otro lado, con una mano, el receso superpatelar, que es el que está por encima de la rótula, se lleva hacia abajo. Entonces puede ser más fácil cuando el paciente él la aprieta un poco aquí, un poco más complicado. ¿Sí? Hacia abajo, de otra manera que si hubiese líquido en esta zona, lo pudiésemos llevar un poco hacia abajo de la rótula. ¿Sí? Y luego con la otra mano, lo que hacemos es presionar la rótula. En el derecho sube y baja un poquito. ¿Alguien quiere venir a palpar? Ahí. Sí, si es que sube y baja. Es como una teclita. Sí. Vale. Habitualmente cuando hay inflamación de la articulación, cuando hay artritis, se suele palpar como una tecla mucho más llamativa, ¿sí? Sube y baja. No es normal. ¿Ah? O sea, Yo no me siento así en mi rodilla. lo de él. Ajá. No, él le sube y baja un poco. Mira aquí, dame. La tía se esta vaina. Ah, ok. Sí, sube y baja un poquito.
no llega a ser una regla como tal, pero habitualmente es así, pero de manera mucho más llamativa, ¿sí? Vale. Y luego, la maniobra de cepillo rotoriano es con una de las dos manos, ahí se van todos a palpar las rodillas, así, ¿sí? Se lo lleva en sentido lateral, y aquí tenemos que ver si crepita, o sea, si hace como crack, cruje, o si genera dolor, y luego en sentido craneocaudal, con lo mismo, ¿sí? Ya. Wow. Yo no me sé que lo mío. Y viene la No. De verdad no me siento nada. Mentiroso. A ver. Sí. No, sí tiene razón. Luego tenemos las maniobras para meniscos, que son las maniobras de McMurray, que parten prácticamente de la rotación, ¿sí? De la rodilla, para ver el menisco medial y el menisco lateral, ¿sí? Aquí depende hacia dónde se gire el talón, para poder ver hacia qué lado está rotada la rodilla. Luego vamos al tobillo y el pie. Primero inspeccionamos el ángulo atibiocalcáneo, ver que no haya edema, no haya eritema. Las deformidades de la angulación normalmente es recto, como podemos ver aquí, ¿sí? Pero hay pacientes en los que se genera un ángulo hacia afuera, que es un pie valgo, o hacia adentro, que es un pie valgo. Luego hacemos la palpación de las articulaciones metatarsofalángicas. Es un poco parecida a la que usamos más que nada, es más parecida a la que usamos en las interfalángicas de la mano, ¿sí? Solo que lo solemos hacer con 2 dedos. Y luego está el squeeze test, que se trata de coger esas mismas articulaciones y presionar el pie, ¿sí? De tal manera que se genera dolor, pues es un dato de que hay alguna articulación dolorosa. Luego palpamos el tobillo, tanto la zona anterior como posterior del malleolo interno, como también del malleolo externo, y los movimientos del pie, ¿sí? Luego vamos al tendón, lo mismo, y antes hemos visto si el tendón tiene la zona del tendón tiene algún cambio de coloración o tumefacción, y hacemos presión sobre la inserción del tendón de Aquiles, ¿sí? Que se encuentra justo ahí en el calcáneo. Y también hacemos palpación de la fascia plantar, ahí mismo en el calcáneo. Y luego terminamos ya con la columna, ¿sí? Tenemos que ver la alineación de la columna. Como les dije anteriormente, cuando hay alteraciones en el sentido lateral suele haber asimetría de los hombros, uno más arriba que otro, o de las caderas, una más prominente que la otra, ¿sí? Palpamos las apófisis espinosas para ver que realmente generen una línea prácticamente recta. Se palpan las sacroiliacas, los movimientos pasivos, tanto de extensión, flexión, las rotaciones de la columna cervical. En la columna dorsal solamente vemos las rotaciones, que deberían ser por lo menos de 35 grados hacia cada lado. Y en columna lumbar sí vemos flexión y extensión, ¿sí? La flexión es más o menos lo que había hecho Miguel. Y luego el test de Chauvel, que eso lo van a ver más a profundidad en la teoría cuando ven la parte de espondiloartropatías y las lateralizaciones, ¿sí? Listo. Eso es todo, chicos.